Buenas tardes. Continuando con el proceso del PMU, a Catherine Preciado y a mí, Erika Becerra, nos correspondió cerrar el proyecto o fase. Bueno, esta parte consiste en finalizar todas las actividades a través de todos los grupos de procesos de dirección de proyectos, esto para completar formalmente el proyecto o la fase del mismo. Aquí el director del proyecto revisará toda la información anterior procedente de todos los cierres de las fases previas para poder asegurarse de que todo el trabajo del proyecto está completo y de que el proyecto ha alcanzado sus objetivos. Este proceso pues se archiva, el trabajo planificado se completa y los recursos se liberan para poder emprender nuevas tareas. Siguiente. Bueno, ¿qué necesito para cerrar el proyecto? Tenemos las entradas, las herramientas y las salidas. Empezando con las entradas, la siguiente. Tenemos el plan para la dirección del proyecto. Esto se trata de un documento o un conjunto de documentos que se utilizan para dirigir la ejecución, el monitoreo y control del proyecto. Estos deben ser formalmente aprobados y el director, junto con el equipo del proyecto, es el encargado de crearlo. Tenemos los entregables aceptados. Los entregables aceptados pueden incluir las especificaciones aprobadas del producto, los recibos de entrega y los documentos de desempeño del trabajo. Dentro de los activos de los procesos de la organización, estos son los planes, las políticas, procedimientos y bases de conocimientos específicos de la organización, los cuales incluyen pues unas guías o requisitos, como por ejemplo estarían los procedimientos administrativos, las auditorías de proyecto, las evaluaciones de proyecto y criterios de transferencia. Dentro de la información y bases de conocimiento de lecciones aprendidas, tenemos ejemplos como el registro y documentos del proyecto, toda la información y documentación de ese cierre y también la información de las actividades de gestión de riesgos. Eh, Dentro de las herramientas y técnicas tenemos el juicio de expertos. El juicio de expertos se aplica cuando se realizan las actividades de cierre. Estos expertos pues aseguran que el cierre del proyecto o fase se realice de acuerdo a estándares apropiados. La experiencia puede provenir de diferentes o de diversas fuentes, como lo son otros directores de proyecto, de la Oficina de Dirección de Proyecto y también de las asociaciones profesionales y técnicas. Las técnicas analíticas. Bueno, esta parte implica el análisis de las necesidades de los consumidores y de cómo perciben un producto o servicio. Por ejemplo, se puede aplicar el análisis de regresión y el análisis de tendencia. El análisis de regresión, pues son todas aquellas que relacionan variables entre sí. Y el análisis de tendencia, pues da la posibilidad de ver datos a lo largo del tiempo que lleva una encuesta, por ejemplo, sobre todo si es una encuesta a largo plazo. Dentro de las reuniones pues pueden ser cara a cara, virtuales, formales o informales y pueden involucrar a miembros del equipo del proyecto y también a otros interesados, implicados o afectados por dicho proyecto. La siguiente. Dentro de las salidas tenemos la transferencia de producto, servicio o resultado final. Pues esta salida se refiere a toda la transferencia del producto o servicio para el cual el proyecto autorizó. O en el caso del cierre de una fase, pues el producto, servicio o resultado intermedio de esa fase. Esto lo que permite pues es verificar que se cumplió con todo lo establecido en el proyecto. Las actualizaciones a los activos de los procesos en la organización. Los activos de los procesos de esta organización se actualizan como resultado del proceso de cerrar esta fase o proyecto. También incluye, entre otros, como podemos ver ahí, los archivos de proyecto, que estos son
documentación resultante de las actividades del proyecto, como por ejemplo el plan para la dirección de proyecto, el alcance, el costo, el cronograma, el calendario y el impacto de todos esos riesgos. Dentro de los documentos de cierre de proyecto o fase, pues estos consisten en la documentación final que indica la terminación de la fase y la transferencia de los entregables completos. Como por ejemplo está en un grupo de operaciones que pasa a la siguiente fase. Y dentro de la información histórica y la proveniente de lecciones aprendidas, pues esta se transfiere a la base de conocimientos de esas mismas lecciones aprendidas para que su utilización se utilice a futuro en proyectos o fases. Continúa. Cerrar las adquisiciones. Cerrar las adquisiciones es el proceso de finalizar cada adquisición. El beneficio clave de este proceso es que documentan los acuerdos y estos acuerdos pueden ser relacionados para futuras referencias de algunos proyectos. También se encuentran unos procesos como las entradas, las herramientas y la salida. En el proceso de cerrar las adquisiciones también implica actividades administrativas, tales como finalizar las reclamaciones abiertas, actualizar el registro para reflejar los resultados finales y archivar dicha información para su uso en el futuro. El proceso de cerrar las adquisiciones aborda cada uno de los contratos aplicables al proyecto o algunas de sus fases. En el proyecto de fases múltiples, puede suceder que el plazo de vigencia de un contrato sea aplicable únicamente a una de sus fases determinadas del proyecto. También hay que tener en cuenta que cuando se finaliza anticipada un contrato, es un caso específico de cierre de una adquisición, que puede deberse, digamos, a un acuerdo mutuo entre las partes, a y al incumplimiento de una también de las partes o al convenio del comprador, digamos, como a la conveniencia del comprador, siempre que el contrato así pues lo provea. También los derechos y responsabilidades de las partes en caso de finalizar anticipada. Esta incluye, digamos, en las cláusulas de resciso, digamos, del contrato, según, digamos, los términos y los acuerdos que se hayan hecho en la adquisición. El comprador puede también determinar, digamos, tiene como derecho, pues, finalizar la totalidad del contrato a una parte del mismo, digamos, en acuerdo, digamos, de momentos, por gusto de causa o por beneficio o conveniencia que para el comprador se le permita hacer. Sin embargo, pues, de acuerdo a los términos y condiciones del contrato, es posible que el comprador tenga que compensar al vendedor por las preparaciones que se utilizó y por los trabajos completados y aceptaciones de relacionados, digamos, por ambas partes del contrato. En la entrada de cerrar las adquisiciones, tenemos el plan para la dirección del proyecto. Contiene el plan de gestión de las adquisiciones que proporciona los detalles y las guías para llevar a cabo el cierre de las adquisiciones. Documentos de la adquisición. Esta parte del documento de la adquisición es para cerrar el contrato. Se recopila, clasifica y archiva toda la documentación de la adquisición. Esto también se cataloga la información del contrato relativo al cronograma, al alcance, a la calidad y al desempeño de los costos, junto con toda la documentación sobre los cambios de contrato que se puede dar en el momento. También están los registros de pago y los resultados de las inspecciones que se hagan mediante esto.
Esta información también se puede utilizar para las lecciones aprendidas y como base de evaluación de contratista para, para contratos futuros que se puedan realizar eh, anteriores. En las herramientas y las técnicas para cerrar las adquisiciones, también tenemos la auditoría de adquisición. Esta auditoría es una revisión estructurada del proceso de adquisición desde el proceso de planificar la gestión de las adquisiciones hasta el proceso de controlar las adquisiciones. El objetivo de una auditoría de adquisición es de identificar el éxito y los fracasos que merecen ser reconocidos en la preparación o administración de otros contratos de adquisición en el proyecto o en otros proyectos dentro de la organización que se ejecutarán. En negocio de adquisiciones, el acuerdo definitivo y equitativo de todos los asuntos, reclamaciones y controversias pendientes a través de la negociación es un objetivo fundamental. En los casos en que digamos, en que no sea factible llegar a un acuerdo mediante la negociación directa, puede examinarse el empleo de algunos métodos alternativos para la resolución de conflictos, incluido, digamos, como unos mediadores o el arbitraje. También encontramos el sistema de gestión de registro. En el sistema de gestión de registro, para gestionar la documentación y los registros del contrato y de las adquisiciones, el director del proyecto utiliza un sistema de gestión de registro. Mediante el sistema de gestión de registro, pues se archivan los documentos y la correspondencia del contrato como parte del proceso de cerrar las adquisiciones. La salida para cerrar las adquisiciones. En la salida tenemos las adquisiciones cerradas. El comprador, por lo general, mediante su administrador de adquisición, autoriza proporcionando al vendedor una notificación formal por escrito de que se ha completado el contrato. Esto se lleva a cabo por lo general, digamos, los requisitos para el cierre formal de las adquisiciones se define en los términos de condiciones del contrato y se incluye en el plan de gestión de las adquisiciones. En la parte de actualización de las actividades de los procesos de la organización, los elementos de las actividades de los procesos de la organización susceptibles de la actualización incluye, entre otros, el archivo de la adquisición. En la parte del archivo de la adquisición se prepara un juego completo de los documentos del contrato, incluyendo el contrato cerrado, para su incorporación a los archivos finales del proyecto. En la aceptación de los entregables, en esto se puede exigir que la documentación de aceptación formal de los entregables proporcionado por el vendedor sean retenidos por la organización. En la documentación sobre las lecciones aprendidas, aquí sí sería las lecciones aprendidas, las experiencias vividas y las recomendaciones para la mejora del proceso se deben elaborar para incluir en los archivos del proyecto a fin de mejorar pues, las adquisiciones a futuro que se vayan a hacer. Muchas gracias. Gracias.